Hola a todos, estoy subiendo un nuevo video, espero que les guste. Todo lo relacionado con el manga de Dragon Ball y High School de XD, no son de mi propiedad, los créditos a sus respectivos creadores. Así sin más comenzamos. Capítulo 2. El primer amigo. Es un momento en que el espíritu de uno es tenue y triste, uno no sabe por qué. Cuando el pasado parece una desolación barrida por la tormenta, la vida es una vanidad y una carga, y el futuro es un camino hacia la muerte. El pelinegro ya se ha echado en la cama, pues indagaba. Él porque había salvado a aquel chico, tal vez la actitud que demostraba era similar a la de su maestro, pero él no era el maestro que le enseñó a forjarse con las artes marciales. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por el tocar de la puerta, se dirigió a pasos lentos hasta aquella puerta. Y al abrir vio que era Ise. Hola Goku, exclamó el pelicastaño, ¿qué harás hoy? Iré a comprar el uniforme de una academia, pues fui aceptado en una de ellas. Yo iré a clases. Goku, ¿sabes qué pasó ayer? Porque intentaron matarme, no lo sé, tal vez sea que en tu interior ya hace un gran poder, no lo sé. Bueno, me despido, exclamó el pelicastaño, y con una sonrisa en su rostro se fue del lugar. Horas después. Goku ya hacía caminando un buen tiempo, buscando y explorando el lugar, pues era la primera vez que venía a un lugar así. Los autos pasaban, las multitudes caminaban, viendo cómo transcurre el tiempo, puesto que para él, el tiempo no era más que una mera ilusión que se repetía cíclicamente. Se paró frente a una tienda muy grande, se adentró dentro de aquella tienda, se dirigió al mostrador donde se encontraba una chica joven. Disculpe, ¿tiene el uniforme de la preparatoria Kuro? La chica de buena figura se fijó en el pelinegro, pues se le hacía apuesto. Así sin más informó que si disponía de aquel uniforme, pues era un uniforme de una prestigiosa preparatoria. Sin más el Saiyan se dispuso a comprar el uniforme, pagando el saldo que solicitaba aquella chica. Pagó y así sin más se retiró del establecimiento, dirigiéndose a aquel cuarto que rentó, pues el día siguiente tenía que asistir a la preparatoria. Con Ise. El pelicastaño quedó confundido, pues la chica que en aquella ocasión intentó cobrar su vida no se les asimilaba a sus amigos, pues se las había presentado el día anterior, ¿cómo se les pudo olvidar? Quedó desconcertado, la chica que conoció quedó en el olvido, pues él era el único quien la recordaba. Su mente divagaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía desaparecer así sin más? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonar del timbre, era la hora de comenzar las clases. Se dirigió a su aula. Pero al pasar por un pasillo ese se topó con una pelirroja, su belleza era notoria pues parecía que fue tallada con sumamente cuidado. El pelicastaño se quedó extasiado por ver lo hermosa que era, sin darse cuenta ya había pasado por un lado de la pelirroja, dirigiéndose hacia donde sus amigos que le esperaban al otro lado del pasillo. Transcurrieron las horas, los minutos. Era la hora del receso y se preguntaba qué estaba haciendo su ya ahora nuevo amigo Goku. Culminó el receso, era la hora de educación física. Sus amigos y el pelicastaño ya hacían espiando el vestidor de las chicas. ¡Qué voluptuosos son los senos de Mio-chan!, exclamó uno de los amigos de Ise. De no ser por el ruido que ocasionaron quizá hubiesen visto más de aquel panorama. Ise y sus amigos salieron corriendo pues las mujeres les perseguían. Así terminó la hora de las clases, Ise se dirigía hacia su casa. Pero un mal presentimiento se hizo presente, los ángeles caídos se hicieron presentes. Los ángeles caídos ya hacían levitando en la altura, Ise no pudo hacer nada puesto que una lanza de luz le había atravesado el abdomen, pues sangre se discurría de aquella zona en mal estado. Tal vez si se hubiese tardado más tiempo en la preparatoria no le hubiese ocurrido esto, el dolor era nulo pues no sentía nada de dolor, solo veía como su vida era drenada poco a poco. Al quedarse inconsciente logró divisar a aquella mujer pelirroja. Goku ya hacía caminando hacia el lugar donde rentó aquel cuarto. Sus pasos se hacían eternos porque el día ya estaba culminando, viéndose en el horizonte un atardecer hermoso. Goku detuvo sus pasos de golpe, pues el ki de su nuevo amigo caía en picada, se drenaba de tal manera que le asustó, pues pensaba que otro amigo se le iba a ser arrebatado, porque el tiempo era cruel. Sin perder tiempo llevó sus dedos índice y medio al frente y desapareció como si de una imagen residual se tratase. Goku se hizo presente, viendo como aquel amigo yacía tendido en el suelo, cubierto por un charco de sangre. El temor invadió su mente pues aquel día se volvía a repetir, y con una
una velocidad extremadamente imperceptible se movió. Él hacía parado al frente de su amigo. Él le ofreció dónde quedarse. ¿Qué diría su madre? ¿Qué diría su padre? No iba a volver a pasar cargo a aquel muchacho sin importar los presentes, y empezó a levitar y una presión azotó el lugar, dando presencia a aquella aura imponente. El cielo se estremecía puesto que aquel mundo había olvidado el inmenso poder que una vez estuvo presente. El aura rojiza del pelinegro se hizo presente, y aquellas heridas del pelicastaño se empezaron a cerrar, dando lugar a aquella duda que les carcomía a los presentes: ¿quién era él y por qué no sentían nada de energía emanar de él? Bajó de los aires y recostó al pelicastaño en el suelo. ¿Quién hizo esto?, profirió el joven. Los ángeles caídos con su gran arrogancia. Tú, un simple humano, ¿cómo te atreves a entrometerte en nuestros planes? Tras mencionar esas palabras, sintieron como un mar de oscuridad opaco el lugar. En ese momento los ángeles caídos sintieron miedo, pues el aura de aquel joven se incrementaba. Sin perder tiempo empezaron a pedir perdón. Mientras en la mente de Goku: estará bien que asesine a estos ángeles caídos, no busco problemas. El pelinegro indagaba sobre el caso, pero más y más inquietud se sumergía en la mente del pelinegro. Se agarró la cabeza pues no sabía qué hacer. El pelinegro, sin más que hacer en aquel lugar, agarró el pelicastaño y desapareció de aquel lugar sin antes mencionar. Se salvaron inmundos ángeles, pues la ira invadía su ser. Apareció en aquel cuarto que había rentado, recostó al pelicastaño en la cama que se ubicaba en el fondo de aquel cuarto. Todo estaba oscuro, solo había una diminuta luz que se reflejaba por la ventana, ya que afuera se encontraba una de las muchas luciérnagas que habitaban ese planeta. Ella brindaba aquella tenue luz. Goku yacía sentado en la silla, al costado de aquella cama. Las preguntas surgían y cuando una respuesta estaba por emerger otra más nacía, pues era un ciclo sin fin. Y así se quedó dormido pues las preguntas que surgían le agobiaban, y con el dolor en su cabeza no aguantó más y se dejó llevar por el mundo de los sueños. En un lugar ya hacia la pelirroja, indagando sobre la situación, ya que minutos antes presenció como aquel pelinegro salvó al pelicastaño. La duda carcomía su ser pues no había visto nada parecido en su vida, mientras disfrutaba de una taza de té que una pelinegra ya había preparado minutos antes. ¿Qué sucede, presidenta?, indagó aquella pelinegra, pues la actitud que demostraba su presidenta no era normal. Y si la pelirroja habló: ¿alguna vez has visto cómo un simple humano cura las heridas de un individuo? Como dice eso no estará jugando, mencionó la pelinegra, pues la explicación de la pelirroja no era del todo convincente. Es verdad, exclamó la pelirroja, nunca había visto algo parecido. Tal vez usó una lágrima de fénix, mencionó aquella pelinegra que divagaba en sus pensamientos, puesto que esa suposición era la más lógica, puesto que los fénix poseían aquella energía curativa que se hacía parte en su linaje. Aquellas aves eran maravillosas, tanto que podían renacer de sus cenizas según la mitología que se divulgaba a través del tiempo. Era una iglesia, ahí yacían los ángeles caídos pues el miedo seguía en ellos, y no se les despegaría pues aquella persona que hace unos momentos conocieron les marcó. Aquellas pupilas eran realmente tenebrosas, pues las historias que contaban eran trágicas, invadidas por un gran dolor y melancolía que se sumergía dentro de su ser. Aquella ángel caída salió de sus pensamientos, pues una voz le llamaba. Eran sus amigos que le estaban pidiendo una explicación. No lo sé, exclamó la joven ángel caída, pues ella también ya había resultado dañada unos días antes por aquel pelinegro, puesto que al no conocer el poder del pelinegro, le habían desafiado y fracasado pues no conocían el poder que él poseía, y sin poder hacer nada habían fracasado. Se les había dificultado acabar con un simple humano, eso les hacía enojar y sentir frustración, una sensación que desconocían, pues ellos poseían habilidades que cualquier ser humano deseaba. Ellos poseían poder, belleza y ello se reflejaba en sus actos. El pelinegro tuvo ese trágico sueño, en el sueño ya hacía sus amigos mencionándole qué pasó, no que no ibas a interferir, quieres que él también desaparezca. Aquellas voces eran demasiado irritantes, pero ¿qué podía hacer? El pecado siempre estaba presente, siempre recordándole el error que cometió. De no ser por un llamado que se escuchaba, se hubiese quedado en ese terrible sueño. Era Ise quien le despertaba, confundido y desorientado pues este no era su cuarto. Goku se levantó. Los pájaros cantaban y el despertador sonaba, era un día como cualquier otro.
pues aquel pensamiento fue opacado por las constantes preguntas que soltaba aquel muchacho que estaba confundido y tenía muchas preguntas. A lo que Goku no respondió nada, pues no era su deber contarle lo que había sucedido. Bueno, me despido hasta otra oportunidad.